Estamos al aire. Efectivamente, tal como pensábamos, la cadena no pudo aguantar la presión nacional. La gente está esperando este debate. Son las 7:57 Capicúa. En estos momentos, para aquellos que están probando el audio, estas son fotografías que están tomando los compañeros de la prensa gráfica. Todo está ya servido para las 8 de la noche. Han probado el audio, han probado el ambiente. Ya vimos que todos los precandidatos se encuentran allá. Vamos a oír el audio ambiente, a ver. La universidad es la institución dedicada a la búsqueda del conocimiento, que propicia un mundo más humano, justo, democrático y libre. Este debate reivindica a la universidad como referente moral, un debate que rompe paradigmas y hace historia. El movimiento estudiantil, siendo congruente consigo mismo, lo ha impulsado y convocado para cambiar la manera de hacer política, exaltar nuestro amor por la democracia y promover el voto consciente de los venezolanos. La universidad es un mundo de diferencias, mundo consciente de las necesidades de orientación, planes y proyectos para una sociedad que anhela la estabilidad de tener un objetivo sincero, ciudadanía, diálogo y crítica. Con este deseo en mente, hemos convocado en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello a un diálogo para mostrar un pensamiento crítico y objetivo que perfile las distintas propuestas y caminos que deberán entrecruzarse. Resultado de esta reconciliación de caminos y propuestas, una nueva realidad venezolana. La juventud de este país espera este encuentro que se honre la diversidad y la reflexión del pueblo venezolano, entendiendo que el mundo no se hace solo y que el futuro no es un porvenir, el futuro es un por hacer. El pueblo, en su gran mayoría, se resiste al candor del populismo y de este debate se espera ver sintetizadas coherentemente sus esperanzas. Inspirados en San Ignacio de Loyola, exhortamos a los candidatos a no olvidar que el amor se debe poner mucho más en las obras que en las palabras. Agradecemos a los precandidatos por asistir a este llamado, agradecemos al profesor Jesús María Casal por aceptar ser el moderador de este debate a petición de los estudiantes. Y si bien entendemos que tenemos un país lleno de dificultades, estamos convencidos de que Venezuela, nuestro país, es el mejor país posible para realizar nuestros sueños. Por eso, estamos seguros que si pudiéramos escoger dónde volveríamos a nacer, lo volveríamos a hacer en Venezuela. Muchas gracias. ¿Sí? Okay. Muy buenas noches. Queremos darles a todos la bienvenida a esta universidad y a este debate. Un debate que ha sido promovido por los estudiantes, lo cual es motivo de orgullo para los profesores universitarios y merece todo nuestro reconocimiento. Agregar que para la Universidad Católica Andrés Bello es una ocasión para enaltecer el gentilicio universitario, el poder ofrecer esta sede para el desarrollo de este debate entre precandidatos presidenciales de las elecciones primarias de la Unidad Democrática. Reglas que se han acordado para el debate. Las preguntas que se formularán versarán sobre 3 temas claves: la seguridad, el empleo y la educación. En relación con estas preguntas, en relación con estos temas, se formularán preguntas idénticas a todos los precandidatos y ellos dispondrán de 1 minuto para responder cada una de las preguntas. Al terminar el tiempo previsto para cada intervención, se escuchará este sonido y el precandidato o precandidata deberá culminar su intervención. Las preguntas temáticas serán formuladas por los estudiantes universitarios. Démosle la bienvenida a los precandidatos presidenciales.
Sean todos bienvenidos a esta casa de estudios, que es también su casa. Damos inicio al debate con una pregunta que no es temática, sino de presentación. Cada uno dispone de 3 minutos para presentarse y decir por qué quiere ser presidente o presidenta de la República. Según el sorteo realizado, comienza en el derecho de palabra el precandidato Diego Arria. Tiene la palabra. Porque tengo miedo, porque conozco bien las consecuencias que puede tener en una sociedad. Botón, Diego, el botón. Tengo miedo, porque conozco bien las consecuencias que el odio. Me voy a encadenar, yo. Voy a acabar encadenado. ¿Eh? Voy a acabar encadenado yo. Tengo miedo porque conozco bien las consecuencias que el odio y la violencia desatadas por este régimen puede traer en una sociedad. Es el miedo que tiene la gente de salir a la calle, de ir al trabajo, de ir a una escuela. Ese es el miedo que hay que acabar en Venezuela. Yo sé cómo hacerlo. Yo propongo presidir un gobierno de 2 o 3 años que derrote la violencia, que rescate la paz, la seguridad y la esperanza para todos. Tiene la palabra Enrique Capriles Radonsky. Muy buenas noches a todo nuestro pueblo. Enrique Capriles Radonsky, venezolano, servidor público. Todo lo que he logrado, lo he logrado a través del voto, diputado, presidente, diputado, 2 veces alcalde, gobernador, y espero ser el mejor presidente para todos los venezolanos. Yo quiero ser presidente porque quiero que nadie caiga producto de la violencia, quiero que todos tengan acceso a la educación, quiero una salud digna para nuestro pueblo y sobre todo empleo de calidad. Hay un camino, juntos construimos ese camino. Esto parece... Esto parece... No, pero bien. El turno es del precandidato Pablo Pérez. ¿Aló? Soy un venezolano que se preocupa y se ocupa por los problemas del país, por las situaciones que estamos viviendo. Quiero darle a Venezuela más de lo que ella me ha dado a mí. Quiero ser presidente de la República para brindarle a nuestro país seguridad social, seguridad personal, pero por sobre todas las cosas entregarle empleos. En el primer año, 1.136.000 empleos dignos, seguros y de calidad para todos los venezolanos. Le corresponde intervenir a la precandidata María Corina Machado. Hoy, aquí, estamos realizando el primer acto del nuevo gobierno. Y esto gracias al empeño de nuestros estudiantes. Yo soy María Corina Machado, por ahí me dicen María. Y me propongo ser presidente porque quiero unir un país profundamente dividido. No por las razas, los colores, el dinero o la ideología. Dividido entre los que no tienen oportunidades y los que sí las tienen. Me propongo acabar con esta diferencia y erradicar la violencia de Venezuela. Con esta determinación derroto a Hugo Chávez el 7 de octubre. Para culminar esta ronda, tiene la palabra el precandidato Leopoldo López. Muy buenas noches, Leopoldo López. Soy un venezolano que tengo fe, tengo la convicción de que Venezuela está en las puertas de un cambio. Me mueve la convicción de que nuestro país, juntos, puede salir adelante para construir una Venezuela segura, una Venezuela llena de empleo y sobre todo una Venezuela en donde todos los derechos sean para todos los venezolanos.
Muchas gracias a los precandidatos por su presentación. Vamos ahora a una pausa de 3 minutos y luego regresaremos con las preguntas relativas al tema de la seguridad ciudadana. Continuamos con el debate y les rogamos que dejemos los aplausos para el final de la ronda de intervenciones sobre esta primera pregunta relativa al tema de la seguridad. Esta pregunta la va a formular Joan Infante, estudiante de la Universidad de Oriente. Buenas noches. Durante este gobierno han ocurrido 130.000 homicidios. La primera causa de muerte de la juventud venezolana es el asesinato. Mencione 3 medidas iniciales que tomaría en la presidencia para evitar esta tragedia nacional. Tiene la palabra Enrique Capriles Radonsky. Sí, muchas gracias, Johan. Mire, el tema de la seguridad, para que nosotros podamos progresar, tenemos que reducir la violencia. Son 100.000 venezolanos que han caído estos años, son 50 venezolanos que caen todos los días producto de la violencia. La solución tiene corto, mediano y largo plazo. Ya en Miranda estamos haciendo lo que es la solución del mediano y largo plazo. Educación y empleo son soluciones estructurales al problema de la violencia. La solución al corto plazo pasa por el tema de la policía, pasa por el tema del Poder Judicial. El tema de la policía, necesitamos que el gobierno entienda que el problema de la seguridad no es un problema político de color. No se trata de politizar el problema, se trata de sumar las voluntades de gobernadores, de alcaldes, de todos los que podemos colaborar en solventar el problema. El tema del Poder Judicial es el más importante. Para que nosotros acabemos con la impunidad en Venezuela, necesitamos un Poder Judicial fuerte, independiente, no político. Necesitamos cárceles que rehabiliten. Yo conozco ese monstruo allá adentro. Yo estuve preso injustamente, sé lo que significa enfrentarse a un proceso judicial donde no hay justicia. Nosotros, para poder acabar con la impunidad, necesitamos reformar el Poder Judicial y que el gobierno dé todo el apoyo para que ese Poder Judicial funcione. Le corresponde intervenir a Pablo Pérez. Son 130.000 familias enlutadas. Para una madre, una sola muerte es suficiente. Tenemos que ir a una política de desarme, de destrucción de armas ilegales que tenemos en Venezuela. El gobierno ha armado personas civiles, ha armado colectivos, donde lamentablemente han generado violencia en Venezuela. Por un lado el desarme, por otro lado el lenguaje violento que se manifiesta en todos los escenarios. Seré un presidente de la cultura de la paz, de la cultura de la vida y no de la cultura de la muerte ni de la cultura de la violencia, con un lenguaje de altura y de respeto para todos los venezolanos. La impunidad, factor fundamental para la disección de los cuerpos policiales, modernizar el Poder Judicial. Tenemos que ir de una vez por todas a la profesionalización y mejoramiento, por supuesto, de las policías que tenemos en nuestro país, en un trabajo articulado con los 3 niveles de gobierno y, por supuesto, el entorno socioeconómico. Empleo seguro para los venezolanos, empleos de calidad, empleos dignos y educación libre, no adoctrinada, para brindarle nuevas oportunidades a los venezolanos para que tengamos un futuro seguro en toda Venezuela. Queda en el uso de la palabra María Corina Machado. Presidente Hugo Chávez dijo que el problema de seguridad en Venezuela no se puede resolver hasta el 2021. Esto significaría que 200.000 madres enterrarían a sus hijos en los próximos 10 años. Esto es absolutamente falso. El problema de la inseguridad es sistémico y requiere transformaciones a nivel institucional, en nuestros cuerpos, en nuestro sistema de administración de justicia, nuestros cuerpos judiciales, en el sistema penitenciario y, por supuesto, también inversión en educación y empleo. Pero estas son todas medidas que tienen resultados a largo plazo.
Y como me dijo a mí una madre en Carapita que ya había perdido un hijo, para entonces ya todos mis hijos estarán muertos. De modo que aquí hay que ir a la causa del problema de la criminalidad. Más de la mitad de los homicidios, el sicariato y el secuestro en Venezuela se debe a la existencia de 12.000 bandas criminales que se dedican al microtráfico de drogas. Están perfectamente identificadas. La policía sabe quiénes son y dónde están. Se pueden desarticular en 6 meses con resultados significativos y en 3 años llevando a la mitad la delincuencia en Venezuela. El turno es de Leopoldo López. Lo primero que tenemos que asumir es la responsabilidad ante el país del problema de la inseguridad. Llevamos 12 años en donde el problema se ha convertido en el principal problema de los venezolanos y el gobierno no asume su responsabilidad. Y como medidas concretas, la primera, depurar los cuerpos policiales. Hay demasiados delincuentes que portan uniforme, que tienen arma de fuego del Estado y que salen a asesinar, a secuestrar y a quitarle la tranquilidad a los venezolanos. Lo segundo, como jefe de Estado asumiré que todo el Estado y toda la nación ponga como la principal prioridad disminuir los índices de violencia y en particular los índices de homicidio. El Tribunal Supremo, lo suyo. La Fiscalía, que asuma su responsabilidad. La Defensoría del Pueblo, que también asuma su responsabilidad. Con respecto al origen del problema, desde ya, desde el primer momento, arropar a los jóvenes entre 15 y 25 años, que es en donde está concentrado el problema. A ellos les daremos oportunidades de empleo, oportunidades de estudio, oportunidades de deporte, de cultura. Los arroparemos con todo el calor de una nación entera que no quiere que entren por la ruta de la delincuencia. Sí se puede tener una Venezuela segura. Es posible y se requiere voluntad. Yo la tendré. Y concluye el precandidato Diego Arria. Es imposible no avalar todas las propuestas de mis compañeros. Son absolutamente acertadas. El problema es que Venezuela está enfrentada a un problema distinto. Venezuela está enfrentada a un régimen que cohabita con una fuerza armada contaminada por elementos de la delincuencia internacional criminal, por las mafias incrustadas en todos los sectores del ejército, sectores de la Guardia Nacional, sectores que al ocupar incluso nuestras fronteras han permitido que ingresen a Venezuela toda clase de delincuentes bajo el cobijo del Estado, al punto que el 70% de los jóvenes que mueren en Venezuela son menos de 25 años y son por ajuste de cuentas. Y esto tiene un origen directo en la correlación de la cohabitación de las fuerzas de las mafias internacionales que operan en Venezuela bajo el amparo de las Fuerzas Armadas, del sector de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y del régimen. Es imposible que el jefe del Estado no conozca la extensión, la implicación y la profundidad de cómo Venezuela ha sido tomada por mafias internacionales que han penetrado no solo las Fuerzas Armadas, los poderes judiciales, el poder legislativo, político y fiscal. Eso hace que no es un problema del cambio de jefe de gobierno, es un cambio de todo el régimen. Gracias. La segunda pregunta sobre el tema de la seguridad se las dirigirá el estudiante Alberto Cababe de la Universidad Simón Bolívar. Buenas noches, precandidatos. Según la Fiscalía General de la República, 9 de cada 10 crímenes violentos queda impune. En otras palabras, 9 de cada 10 venezolanos son víctimas por partida doble, tanto de los crímenes como de la ausencia de justicia. ¿Qué hará usted para combatir la impunidad en el país? El precandidato Pablo Pérez tiene el derecho de palabra. Gracias, Alberto. En primer lugar, el tema de la impunidad es uno de los factores fundamentales de responsabilidad nacional en los cuales el delito sigue estando a su libre camino por todo el país. Primero, tenemos que ir a la despolitización y una limpieza completa de la Fiscalía, del Ministerio Público y del Poder Judicial. No quiero generalizar con todos los jueces o todos los fiscales. Sin embargo, tenemos que ir con una política correcta hacia tener verdaderamente una carrera en la Fiscalía y una carrera en la Judicatura. Debe tener vocación de servicio e ir a concursos serios, transparentes, responsables, sin politizarlos. Es una realidad que estamos viviendo. El Poder Judicial y la Fiscalía del Ministerio Público están manejados por un partido político. La justicia tiene que ser la columna vertebral que realmente un país pueda entrar en el mundo del desarrollo. Y Venezuela
tengo el compromiso con todos los venezolanos que vamos a ser un país desarrollado, con un poder judicial pulcro, transparente, independiente, con concursos que realmente den alegría y que den orgullo a cada uno de los abogados que participen en ellos, y darle seguridad social, no solamente a jueces y a fiscales, sino también a los trabajadores de las fiscalías y del Poder Judicial. El turno es de María Corina Machado. Sí, Alberto, y las cifras de impunidad son peor cuando hablamos de delitos de narcotráfico o de secuestro. Estamos hablando de todo un sistema de administración de justicia que no se da abasto. Tenemos 720 fiscales y necesitamos al menos 2.000. Cada juez penal tiene alrededor de 500 casos al año, más de un caso por día. Por supuesto, tenemos un colapso de la administración de justicia, agregándole la falta de independencia en la administración y la toma de sus decisiones. Frente a cada juez está la foto de la doctora María Lourdes Afiuni, quien por haber respondido a su conciencia padece hoy la persecución política de un régimen que ha destruido la independencia del Poder Judicial. Lo primero que tenemos que hacer es rescatar esa independencia, lograr que los jueces sean nombrados por sus méritos a través de concursos, teniendo estabilidad y, por supuesto, la remuneración que le permita tener una vida digna para el trabajo sagrado que realizan. Con relación al sistema penitenciario, que no podemos olvidar, ¿cómo es posible, como te dicen los policías de nuestro país, que aquellos delincuentes que sean detenidos sean liberados inmediatamente? Hay que hacer toda una modernización del sistema penitenciario en Venezuela también. Tiene la palabra Leopoldo López. Bueno, la primera decisión, el día 1 de nuestro gobierno, será convocar el Consejo Nacional de Seguridad, en donde esté el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría, y convocaremos como veedores a las organizaciones de derechos humanos para poner a los derechos humanos en el centro de nuestra política. Plantearemos ser implacables con la corrupción que hoy existe en la Fiscalía, cuando va una víctima a que le tramiten el caso y le piden millones de bolívares para que lo aceleren. Plantearemos desde el primer momento que todos los jueces, todos los fiscales son responsables de la impunidad, y se le presentará al país una oportunidad de ampliar las puertas de entrada para la justicia. Vamos a impulsar las casas de la justicia, que serán espacios en donde puedan los vecinos, los ciudadanos, acceder a orientación sobre cómo llevar adelante sus casos. La impunidad es un problema que requiere de atención del Estado completo y de la nación entera. La impunidad hoy tiene que convertirse en principal prioridad, y así será en nuestro gobierno. Diego Arria queda en el uso de la palabra. Yo tengo una visión tal vez particular. Yo creo que Venezuela está enfrentada no a un gobierno nuevo, sino a un proceso de transición. Y en un proceso de transición muy corto, de 2 o 3 años, porque si alguien quiere ser serio con las ofertas que hace, para ejecutarlas son más que suficientes 2 o 3 años, y será imposible seguirlas más. El problema, como yo lo veo, es que si nosotros no convocamos una asamblea constituyente que legitime los poderes actuales, que rescate el poder legislativo, Contraloría, Fiscal, no podemos avanzar en ninguno de los campos que estamos señalando, que yo comparto plenamente con ellos. Pero el hecho real es que estamos plantados frente a un sistema que no nos impediría gobernar, porque estarían todos secuestrados los poderes del Estado. Y yo creo que ese es, para mí, el primer acto de gobierno. Primero, para mí, sería liberar a los presos políticos. Segundo, devolver los canales de televisión y de radio a los que se los robaron. Y el tercero, convocar una asamblea constituyente simplemente para rescatar, legitimar los poderes públicos, reducir el periodo del presidente a 5 años, eliminar la reelección presidencial. Finalmente, escuchemos a Enrique Capriles Radonsky. Sí, la impunidad es responsabilidad absoluta y directa del gobierno. Y yo no solamente hablaría de impunidad, sino la corrupción. Yo quiero desde aquí darle un saludo a todos los jueces y fiscales honestos que hay en nuestro país, que sigan adelante. Yo sueño con una Venezuela donde haya justicia para todos, donde todos sean iguales frente a la ley, una justicia que sea expedita, transparente, un poder judicial autónomo, unos jueces que sean electos por concurso, no tengan que ponerse la franela de un color para poder administrar la justicia. Yo sueño con unas cárceles que rehabiliten
Para poder reducir la impunidad tenemos que acabar con esas mafias, esa corrupción que está en los tribunales, pero que también está en el sistema carcelario. Cárceles que sean universidades para rehabilitar a los hombres y las mujeres de bien. Conozco muchos jueces y muchas personas allá adentro. Como lo dije en mi primera intervención, conozco ese monstruo, esas cárceles, esos tribunales. Estoy seguro que juntos podemos construir un poder judicial y un Estado que sea fuerte y combata la impunidad. El gobierno puede hacerlo, tiene que tener la voluntad política para hacerlo. Estamos convencidos que Venezuela será un país donde haya justicia para todos por igual. Gracias a los precandidatos por sus respuestas. Ahora vamos a una pausa de 5 minutos. La tercera pregunta sobre el tema de la seguridad está a cargo del estudiante Aaron Rodríguez de la Universidad de Carabobo. Buenas noches, precandidato. En América Latina, muchos países tienen graves problemas de gobernabilidad por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Según las Naciones Unidas, en Venezuela ha aumentado sustancialmente el tráfico de drogas, concretamente el de la cocaína. ¿Qué hará usted de la presidencia para evitar que el narcotráfico penetre las estructuras del Estado? Muchas gracias. María Corina Machado queda en uso de la palabra. Yo quisiera relatarles hasta dónde ha llegado la penetración del narcotráfico en Venezuela. Hace 3 días fui invitada a la comunidad del 23 de enero por muchos miembros de esta comunidad. Y allí pudimos ver la cara grotesca de la impunidad. Bandas delictivas que se dedican, entre otras cosas, al microtráfico de drogas. Atrapan a nuestros jóvenes cuando están fuera de la escuela, cuando no están protegidos por sus padres, y más allá que eso, atrapan a nuestras niñas para la explotación sexual. Este es el desastre, el horror de la huella del narcotráfico que atraviesa Venezuela. Por lo tanto, no solamente tenemos que defender nuestras fronteras, y esta es la tarea primordial de nuestras Fuerzas Armadas, respetar la soberanía nacional, liberando no solamente estas zonas de exclusión en la frontera, sino las que se han pretendido convertir en zonas de exclusión dominadas por las bandas de microtráfico en las zonas populares de nuestro país. Pero lo primero que hay que hacer para resolver un problema es reconocerlo. Solo así lo podemos enfrentar. El narcotráfico se ha convertido uno de los males mayores que tiene el país, y Venezuela el principal punto de envío de cocaína a todo el continente europeo. Escuchemos ahora a Leopoldo López. Lo primero con respecto al narcotráfico es profundizar la inteligencia. No podemos seguir el camino que siguió México, que fue plantear un enfrentamiento sin haber estado preparado con el sistema de justicia, con los cuerpos policiales y con la Fuerza Armada. Nosotros profundizaremos el conocimiento que hoy no se tiene sobre cuál es esta realidad. A partir de allí, una política cohesionada entre los cuerpos policiales, la Fuerza Armada Nacional y el sistema de justicia para poder desactivar el narcotráfico y el crimen organizado. Hay que atender también lo que significan los flujos de recursos ilegales que hoy transitan por la economía venezolana. Pero también el problema del narcotráfico es un problema de los jóvenes. Es un problema de los jóvenes que no tienen atención por parte del Estado o de sus familias. Nosotros fortaleceremos una política de prevención en donde le daremos oportunidades de empleo. No permitiremos que ningún joven salga del sistema educativo. No permitiremos que los jóvenes transiten por la ruta del AMPA, de la delincuencia y del consumo de drogas. Por eso estamos convencidos que hay que combinar una propuesta preventiva con una propuesta de fortaleza de un Estado que en este asunto tiene que ser fuerte. Tiene la palabra Diego Arria. Yo tengo una experiencia muy privilegiada de presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, principal organismo político del mundo. Y ahí he visto cómo el tráfico de drogas puede desestabilizar y fracturar a sociedades enteras. Lo he visto en Asia. En Venezuela están encendidas todas las luces de alarma que nos indican como un narcoestado emergente. Y cuando uno analiza por qué, ¿quién está en el comando de las Fuerzas Armadas venezolanas? 4 de estos generales están indiciados
Uno por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas. En esas manos están las armas de la República. Así es imposible pasar a ningún otro nivel de superación. Tenemos preso un señor que se llama Maclet, que es el tercer narcotraficante del mundo. Controla el 10% del mercado mundial de cocaína. Vinculado, dice él, a familiares del jefe del Estado, a generales, a jueces, fiscales. ¿Y qué sucede en Venezuela? Es un Estado donde no responde a nadie. Venezuela es un país penetrado a esos más profundos niveles por el tema del narcotráfico. Este es un tema que mundialmente es considerado como un factor de desestabilización que amenaza la paz y la seguridad internacionales. Venezuela está a punto de convertirse en un moderado Afganistán con petróleo. El turno es de Enrique Capriles Radonsky. Bueno, narcoestado, narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro, todo forma parte de un conjunto de delitos en un país donde lamentablemente los venezolanos no vemos cómo se castiga. Nosotros tenemos que acabar con la impunidad. El grave problema que tenemos en Venezuela para luchar contra la delincuencia se llama la impunidad. Nosotros podemos tener la mejor policía del mundo, podemos tener la mejor fuerza armada, tenerla totalmente equipada, que por cierto saludo también a los muchachos de la Fuerza Armada, que son los que combaten el narcotráfico en Venezuela. Nosotros podemos tener todos los cuerpos especiales, la Policía Nacional cuando se creó con esa visión de que combatiera la delincuencia organizada, que no hiciera el mismo trabajo que hacen las gobernaciones y las alcaldías. Si no combatimos la impunidad, si no tenemos un sistema judicial que funcione, que los jueces no sientan temor para dictar sentencia, que cada quien que cometa un delito sepa que el cometer un delito significa recibir un castigo. Si no cambiamos este modelo, este modelo de impunidad que tenemos en Venezuela, no vamos a acabar con el narcoestado, con la delincuencia organizada y con el secuestro. Tengo la fe y la esperanza que juntos vamos a tener un sistema judicial, una justicia que funcione para todos los venezolanos. Pablo Pérez tiene el derecho de palabra. El narcotráfico es un delito de lesa humanidad. Es un delito que va contra la vida de todos los habitantes de Venezuela. Hay acciones contundentes que tenemos que ejercer y hacerlas de manera paralela. En primer lugar, el resguardo de nuestra frontera. Vengo de un estado fronterizo y conozco muy bien cuáles son las situaciones que se presentan en la frontera. Dirigir las instrucciones para declararle realmente la guerra al AMPA y al narcotráfico que se encuentra en la frontera colombo-venezolana. Por otro lado, el tema de la impunidad. Aquí cualquier persona sale libremente después de haber cometido un delito. El tema clave importante de inteligencia conjuntamente con las comunidades, que por supuesto tendrán la protección seria y responsable de los organismos de seguridad, pero organismos de seguridad limpios. Un policía corrupto no puede convivir con un policía honesto. El policía honesto no puede permitir que el corrupto esté dentro de un cuerpo de seguridad. Y algo fundamental, el valor de la familia, los valores fundamentales que nosotros como padres le damos a nuestros hijos, esas nuevas oportunidades que como gobernantes tenemos que darle a los jóvenes y a los niños en estudiar en buenas escuelas, que el tema educativo de las nuevas oportunidades y los valores familiares y principios que nosotros determinamos como padres a nuestros hijos también son parte preventiva, fundamental y clave para acabar con el narcotráfico. Gracias por sus respuestas. Iniciamos el bloque temático referido al empleo. La pregunta la formula el estudiante Adrián Egea de la Universidad Monte Ávila. Muy buenas noches, precandidatos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo juvenil duplica la tasa de desempleo nacional. En otras palabras, hay el doble de jóvenes sin trabajo que de adultos desempleados. ¿Cuáles serán sus principales acciones para fomentar el empleo en los jóvenes? En el ciclo de la mejor Venezuela, un ciclo virtuoso, nosotros tenemos que promover primero que nada la seguridad, que de allí se plantee el empleo que genere la posibilidad de que los jóvenes que vayan a la universidad puedan salir y conseguir un empleo. La posibilidad
de trabajar está vinculada con tener una Venezuela segura, en donde se generen las inversiones, en donde en la frontera venezolana, en el campo venezolano, en la zona industrial, se tengan los incentivos para invertir y de allí que se puedan dar los empleos. A los jóvenes les planteamos vincular las universidades con el sector productivo, fortalecer un sistema de apoyo, de becas, para que se vinculen con la oportunidad de mantenerse en la universidad mientras están apoyando también a su familia. Yo estuve recientemente en San Fernando de Apure y un joven, Luis López, me decía que estudió 5 años y luego de 5 años seguía estancado en la economía informal. El estancamiento es porque la economía venezolana no le ha dado las oportunidades. Hay que construir una economía fuerte en donde se genere el círculo virtuoso, inversión, empleo y fortalecimiento de los jóvenes. Diego Arria tiene la palabra. Yo tengo que reflexionar que estamos en un país que evidentemente no tiene ni las libertades ni el marco de acción que permitiría el desarrollo de todo tipo de programas que genere opciones para los más jóvenes. Yo veo, por ejemplo, que hoy en día hay 8.000 jóvenes venezolanos que han sido estafados en sus esperanzas de educación, llamando a los médicos comunitarios, que por supuesto solamente se ocuparán de tratar a los más desfavorecidos, los venezolanos, nunca a los jerarcas del régimen. Ese tipo de estafas en la formación de los jóvenes venezolanos es la que les va a generar un mayor desempleo en el futuro, cuando encuentren que no reúnen las condiciones indispensables para poder interactuar con el futuro. Y yo creo que esta es una de las responsabilidades que tendría un nuevo gobierno, es hacerle justicia a estos jóvenes que van, sin la menor duda, quedar fuera de competencia en el mundo, dándoles los recursos para que puedan formarse. Todos los demás programas vendrán por añadidura el día que tengamos un rescate de la libertad, de la estabilidad y de la confianza. Eso es una combinación mágica para el desarrollo y es la única manera de generar oportunidades para todos y para los jóvenes. Tiene la palabra Enrique Capriles Radonsky. El empleo, los jóvenes, por ahí hay un proyecto en la Asamblea Nacional, ojalá que lo discutan y lo aprueben. La ley del empleo juvenil, darle todas las condiciones a los jóvenes una vez que culminen sus estudios de poder tener más oportunidades para el empleo. Fíjense, nuestro pueblo sabe que yo estoy comprometido en crear oportunidades. Todos los que me están viendo ahora en sus hogares, este modelo que nosotros tenemos fracasó. Este es un modelo que destruye el empleo, pero no solamente de los jóvenes, que no les da la oportunidad, sino también de los que no son tan jóvenes, los que llegan a la edad de 50 años y perdieron su trabajo y ahora no saben qué hacer porque dicen que están viejos. Entonces no consiguen empleo ni los jóvenes, pero tampoco los que no son tan jóvenes. La única forma, el único camino para poder tener progreso en Venezuela se llama a través del empleo. El empleo decente, el empleo de calidad. La única forma de que nosotros creemos oportunidades en Venezuela es que lo público y lo privado trabajen en equipo. Que ambos entendamos que juntos tenemos que empujar este país hacia adelante, este país en el cual todos podamos tener una oportunidad de tener un empleo digno. Escuchemos seguidamente a Pablo Pérez. Nuevas oportunidades y confianza. Nuevas oportunidades para aquellos jóvenes, para que no deserten de la educación formal, con la instalación de escuelas técnicas, mapeando realmente el país con la necesidad de mano de obra que nosotros necesitamos y esas escuelas técnicas que le brinden la preparación a cada uno de ellos. Y por otro lado, la educación superior. Una no excluye a la otra. Desde el Zulia, más de 80.000 jóvenes han sido becados por el gobierno del estado Zulia en las diferentes universidades privadas del país. No permitiré bajo mi gobierno que ningún joven pierda la oportunidad de estudiar en una universidad privada de Venezuela, porque le vamos a brindar esa nueva oportunidad. Y crear confianza con el sector privado, crear reglas claras con ellos para que un porcentaje no menor al 30% sean jóvenes los que estén participando allí. Las universidades, públicas o privadas, las escuelas técnicas, el tema de las pasantías, que estén allí y logren quedarse en ese trabajo. Y que por supuesto la profundización de un instituto de capacitación decente, serio, apolítico, y la oportunidad a los excluidos. Vamos a poner en práctica que se cumpla la ley para darle oportunidades a las personas con discapacidad. Un mínimo del 5% tiene que trabajar en las empresas del Estado y privadas. Concluye la precandidata María Corina Machado. La única manera de superar la pobreza es el empleo.
el empleo digno y el empleo productivo. Es además la forma en que los jóvenes pueden lograr su autonomía y su independencia. Ahora, no nos engañemos. Aquí no podremos tener empleo ni para los jóvenes ni para nadie si no hay respeto a la propiedad. Lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar. Solamente con inversiones para generar empresas que a su vez ofrezcan empleo podremos tener una Venezuela que superemos la pobreza y le demos oportunidades a todos los jóvenes en nuestro país. Eso es lo que hemos planteado con el capitalismo popular. El capitalismo popular es la posibilidad de que los jóvenes puedan convertirse en emprendedores, dándole financiamiento con un fondo de emprendimiento para que puedan ser además sus propios jefes y salir adelante, pero también convirtiendo a cada empresa en una escuela, continuando el trabajo y la formación dentro de su formación, dentro de su trabajo en las empresas ya constituidas. Y no puedo dejar de mencionar a los 2 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Venezuela. Tenemos que darle una oportunidad de formación e inserción laboral por la vía de la formación técnica. Gracias a todos. Hacemos una pausa de 3 minutos. Seguimos con el tema del empleo. La siguiente pregunta la formula Diego Charizker de la Universidad Central de Venezuela. Buenas noches, precandidatos. ¿Cuántos empleos se generarán en el primer año de su presidencia y cómo lo lograrán? Diego Arria tiene la palabra. Antes de contestar a mi tocayo Diego, yo quisiera decir que falta para mí una voz esta noche, que es la voz laboral, que me hubiera gustado que hubiese estado Pablo Medina, que representaba el sector laboral, que lamentablemente no está participando en este acto. Decir un número de empleos, a mí me parece, en mi caso, me parecería irresponsable. Venezuela está, repito, encaminada a un proceso de transición. Nosotros tenemos primero que rescatar las instituciones, tenemos que regresar a la normalidad del país. No estamos en Holanda, ni en Francia, ni en Alemania, estamos hablando de un país martirizado por un régimen militarizado que ha tomado los espacios civiles. Mientras nosotros no rescatemos a Venezuela, al país y a sus instituciones, serían todas especulaciones. Yo he leído todos los proyectos de la MUD, excelentes, el trabajo de formación, y he leído algunos de mis compañeros. Yo los hago todos míos, pero lo primero es recuperar las instituciones. Yo he dicho que será una fórmula mágica, un cóctel extraordinario: libertad, paz, estabilidad y confianza, e imperio de la ley. Gracias. El turno es de Enrique Capriles Radonsky. Nosotros podemos crear 500.000 empleos por año. Pudiéramos hablar de 3 millones de empleos en el próximo gobierno. Ahora, uno de los temas que nosotros tenemos que entender, como lo decía en mi anterior intervención, sobre el tema del modelo. Si el Estado expropia, si el Estado confisca, todos los que hoy están allí viéndome en sus hogares, que saben que la empresa fue expropiada, fue confiscada, saben perfectamente que la empresa no es una empresa más productiva. Si el Estado se convierte en el enemigo del empleo, si el Estado destruye el empleo, pues no hay forma de que nosotros podamos avanzar como país y podamos ir en el camino del progreso, que es el camino que nos permite que todos los venezolanos tengamos una mejor vida. Aquí se trata de unir al esfuerzo privado con el esfuerzo público. Nosotros tenemos muchos recursos naturales en Venezuela. Tenemos un Estado que quiere ser dueño de todo. Queremos un Estado que quiera administrar todos los recursos, y ahí está el resultado: la más alta inflación del mundo y un país que no progresa, que decrece económicamente. Nosotros tenemos una gran oportunidad, tenemos otro gran recurso, que son los venezolanos. El esfuerzo privado y el esfuerzo público trabajan en equipo y logramos un país donde haya crecimiento y empleo de calidad. Escuchemos ahora a Pablo Pérez. La palabra confianza es fundamental. Primero, esa confianza generada en respeto a la propiedad privada, en creer en la producción nacional, en recuperar la infraestructura física de Venezuela que está deteriorada, en ir a un plan masivo de construcción de viviendas y, por supuesto, tenemos que ir a mejorar los servicios públicos del país. Podemos generar 1.138.000 empleos el primer año, y les voy a explicar cómo los vamos a financiar. 8.000 millones de dólares deja de percibir Venezuela por los convenios operativos que tiene regalando el petróleo de los venezolanos. 20.000 millones de dólares ha gastado Venezuela en comprar armas,
Hay que parar la compra de armas porque el enemigo que tenemos es la inseguridad, es la impunidad, es la corrupción y es el desempleo. Y vamos a generar ese empleo, por supuesto, en el sector construcción, con 140.000 viviendas que vamos a hacer. En el sector petróleo, reactivando 20.000 pozos que están inactivos. En el sector agrícola, con la confianza para que se invierta con la propiedad privada, inversión y servicios para ello. Mejorando el servicio de agua, mejorando el servicio de electricidad y, por supuesto, todos los sectores de la economía venezolana con la confianza serán reactivados. María Corina Machado tiene la palabra. Lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué tipo de empleo? ¿Empleo público, empleo privado o empleo por su propia cuenta? Yo creo que los venezolanos necesitamos un Estado que se dedique a hacer su trabajo bien. Seguridad, infraestructura, salud y educación. Y la producción de bienes y servicios está en los individuos. Y para eso necesitamos inversión privada, con respeto a las reglas, con respeto al Estado de Derecho y con respeto a la propiedad que es sagrada. Y después, ¿qué calidad de empleo? Más de 7 millones de empleos en Venezuela que están en condiciones terribles, precarias. Por lo tanto, proponemos, 1, 6 millones de trabajadores informales que pueden pasar con nuestra ayuda de la mano al sector formal, dándole acceso al crédito, dándole apoyo jurídico y técnico, de buhonero a empresario. En segundo lugar, desmontar todas las normativas que significan barreras para invertir en Venezuela. 141 días toma abrir una empresa en Venezuela, mientras en Chile toma 7 días. En tercer lugar, aumentar la producción petrolera como el motor de la economía y finalmente abrir e invertir más de 100.000 empresas en los próximos 6 años. Se han destruido 160.000 en la última década. Culmina esta ronda el precandidato Leopoldo López. Venezuela es una economía adicta a las importaciones. Lo que comemos, lo que vestimos, los bienes y servicios. Cuando uno va a cualquier mercado, le pregunta a la gente, ¿y eso que está vendiendo de dónde viene? De China, de Centroamérica, de Brasil. Una economía en donde todo lo que comemos y vestimos está generando empleo en otros países. Nosotros vamos a impulsar una economía que tenga el sello hecho en Venezuela, que nos sintamos orgullosos del tricolor en los productos, en los servicios, que no solamente consumamos en Venezuela, sino que también los podamos llevar más allá de nuestras fronteras. ¿Qué necesitamos para eso? Primero, un compromiso con aplacar la inflación como prioridad de lo que tiene que hacer un Estado fuerte, desmontar el Estado capitalista y también, importante, pedirle al sector productivo nacional compromiso con Venezuela, compromiso con generar una economía productiva, rentable, en donde nos sintamos emocionados de lo que estamos produciendo, en donde veamos la innovación de las universidades convertida en productos, convertida en la posibilidad real de generar empleo. ¿Cuántos empleos? 3 millones de empleos. ¿En qué áreas? Turismo, agroindustria, el sector industrial y petróleo. Gracias. Pasamos al tema del empleo y la primera pregunta la formula Andrés Pulido de la Universidad Metropolitana. Buenas noches, precandidatos. Los países más avanzados de América Latina tienen un promedio de instrucción de 12 años. En otras palabras, la mayoría de sus estudiantes sí logra culminar el bachillerato. Aquí, la mitad de los venezolanos no culmina el 6º grado. ¿Qué propone usted para revertir esta tendencia? Tiene la palabra el precandidato Enrique Capriles Radonsky. Educación. Esa es mi bandera como gobernador. Somos el Estado, Miranda, el Estado que más invierte en educación en Venezuela. Estamos comprometidos con la educación porque la educación es el camino al progreso. La educación significa una barrera contra la pobreza. El grave problema de la educación lo tenemos en los más chiquiticos y, como bien decía el estudiante, en quienes pretenden ingresar al bachillerato y no encuentran el liceo para poder estudiar. Nosotros tenemos 3 cosas que hay que hacer en educación. Acceso, construir todas las escuelas que hacen falta, por lo menos 5.000 escuelas que hacen falta en nuestro país. En Miranda sabemos construir escuelas y buenas escuelas, escuelas de calidad para la mejor enseñanza. Necesitamos construir todas esas escuelas. Si no hubiésemos regalado tanto dinero en el exterior, hoy no nos faltaría ni una escuela en Venezuela. Nosotros necesitamos calidad de educación.
tener la mejor educación, tener a los mejores maestros. Ese es el tercer tema. Nosotros tenemos que darle todas las condiciones para que una de las mejores carreras, una de las carreras mejor remuneradas, sea ser maestro. Así como uno quiere que su hijo tenga el mejor maestro, uno debe querer que su hijo sea maestro. La educación es el camino para el progreso de Venezuela. Tiene la palabra Pablo Pérez. La educación es la palanca que mueve el mundo. 71 escuelas y 3 liceos inaugurados en menos de 3 años de gestión. Me ha llevado a construir. El modelo educativo tiene que ser un árbol de oportunidades para todos. Que la raíz sea la educación inicial, el preescolar, que el tronco sea la educación primaria y que las ramas tengamos la educación secundaria con nuevas oportunidades, con sentido de educación para el trabajo, con escuelas técnicas, con institutos de capacitación y por supuesto la educación superior. Una de las maneras de acabar con la deserción es tener buena infraestructura educativa, porque para un niño la escuela es un mundo, aireada, con buena iluminación, con buenas oportunidades, con igualdad de oportunidades, con aulas virtuales, bien alimentados, con dotación de textos y útiles escolares y por supuesto con un sistema de transporte en el cual los niños de las zonas rurales puedan asistir a escuelas y a liceos y también a las universidades. Y por supuesto el sistema de seguridad social para cada uno de nuestros maestros, su mejoramiento profesional y hacer que la comunidad sea activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en una educación que por todas las cosas tiene que ser una educación libre y no adoctrinada. Escuchemos ahora a María Corina Machado. Si en el plano económico planteamos abrirnos, en el tema social tenemos que cerrar las brechas. Necesitamos una educación para la libertad. No podemos tener escuelas para los pobres porque eso es una pobre educación. Las escuelas públicas tienen que ser tan buenas o mejores que las escuelas privadas. Los maestros que están en nuestras escuelas públicas tienen que estar mejor remunerados que los maestros en las escuelas privadas. Y por eso podemos tener la mejor infraestructura, escuelas muy bonitas, pero si no tenemos buenos maestros no tendremos buena educación. Tenemos hoy en día en Venezuela un déficit de 250.000 maestros. Lo que llaman las 3 Marías, matemática, física y química, tienen menos del 5% de la demanda en la UPEL. ¿Qué está ocurriendo? Se nos están graduando jóvenes que no están viendo unas materias esenciales para que puedan ser libres y competir y tener empleos productivos en su vida. Por lo tanto, la esencia son los maestros. Claro que hay que darle una remuneración competitiva, pero además tenemos que darle formación continua y el reconocimiento de que cumplen una función sagrada. No solamente le dan conocimientos a nuestros hijos, forman su carácter y le dan valores. Eso es lo esencial en una sociedad. El turno es de Leopoldo López. 2 millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo venezolano. 2 millones que abandonan la escuela, que sus familias no tienen el incentivo para mantenerlos en la escuela. Lo primero que nosotros vamos a impulsar es un programa que hemos llamado Muéstrame tu boleta, en donde la familia recibirá una transferencia, un apoyo económico si dejan a sus hijos en la escuela, para que se garantice que ningún niño, ni un solo niño, esté fuera del sistema educativo. Porque si lo mantenemos en la escuela, lo mantenemos fuera de la tentación de la violencia. A nivel de los adolescentes, darles todas las oportunidades con educación técnica, darle todas las oportunidades para que sepan que si estudian, si se mantienen en la escuela, en el liceo, van a poder conseguir un mejor empleo. No se trata solamente de crear un sistema educativo que sea una fábrica de títulos. Necesitamos un sistema educativo de calidad, en donde la educación tenga utilidad, en donde el joven que se eduque pueda salir a trabajar, a ser productivo, a superarse. La educación como la palanca para la superación, para el joven y también para su familia. Sí podemos tener un sistema masivo, gratuito y de calidad. Diego Arria tiene la palabra. Veo que es válido recordar el inventario de las obras realizadas por mis amigos gobernadores. Cuando yo era gobernador de Caracas, tenemos el mayor número de escuelas y liceos del área metropolitana. ¿Y qué descubrimos? La tasa de deserción está tan íntimamente vinculada al tema del empleo y al tema de la pobreza que no se pueden desvincular. Me recuerdo que en una remodelación que hicimos en ampliación de la maternidad Concepción Palacio,
Vino un investigador norteamericano y me dijo, me parece muy bien lo que usted está haciendo con la maternidad y con el hospital de niños. Esa es la parte física. Las señoras que vienen a dar luz en la maternidad de Concepción Palacio llegan a un déficit de hierro en su placenta. Usted tiene que comenzar arriba, tiene que comenzar en los cerros, en los barrios. Yo digo esto porque el tema de la educación, el tema del abandono de los estudios está ligado profundamente a la pobreza, a la oportunidad. Mientras no creemos las oportunidades para estos padres, los hijos están obligados. Si ustedes conocieran algunas de las historias en los barrios pobres de Venezuela, en los cuales algunas madres se ven obligadas a hacer, realmente entraría una vergüenza nacional por lo que hemos permitido que se desarrolle en Venezuela, uno de los países más ricos en recursos del mundo. Gracias a todos. Vamos a una pausa de 5 minutos. La educación. La segunda pregunta sobre este tema la formula el estudiante Wolfgang Villalba de la Universidad Santa María. Buenas noches, precandidatos. ¿Qué haría usted para dignificar la labor de educadores y maestros? Pablo Pérez queda en el uso de la palabra. Gracias, Wolfgang. En primer lugar, quiero enviarle un mensaje de optimismo, de confianza y de solidaridad a los millones de maestros que tenemos en el país que todavía no han firmado contrato colectivo. Lo primero que tenemos que hacer es profesionalizarlos, pero de verdad, verdad. No es salir de una universidad con un título de licenciado, es mejorarlos cada día, que tengan un sentido de pertenencia de la labor que vienen realizando, en primer lugar. En segundo lugar, su seguridad social. No es posible que en Venezuela no se discutan los contratos colectivos. Con Pablo Pérez va a existir diálogo, discusión de contratos colectivos y un verdadero sistema de seguridad social e integral, y muy especialmente con la labor que realizan los maestros en nuestra Venezuela. Somos un país muy hermoso y muy grande, y los maestros lamentablemente se encuentran, 160.000 de ellos, en condiciones de interinos. De una vez por todas vamos a regularizar su situación laboral, que pasen a fijos, acabar esa figura de interino y realmente tener esa preparación de la mano del gobierno, de la mano de nosotros, para que ellos cada día sean mejor y nuestros hijos tengan una mejor educación y tengamos un verdadero futuro seguro en Venezuela. El turno es de María Corina Machado. Lo primero que tenemos que hacer todos los venezolanos es un reconocimiento, porque han sido los maestros, los directores de los planteles y los profesores universitarios quienes se han puesto de pie para impedir la ideologización y el culto al comunismo que se ha pretendido imponer en nuestras escuelas. Los maestros han dado un ejemplo de defensa de la Constitución y de sus ideales, transmitiendo la educación para la libertad, el pensamiento crítico, el carácter y los valores a nuestros hijos. Yo antes hablé sobre la importancia del maestro como elemento esencial de la educación. Un maestro está ganando sueldo mínimo. Un profesor universitario puede ganar hasta alrededor de 2.000 bolívares diarios, cuando tienen la responsabilidad sagrada de formar a nuestros hijos. Por supuesto que necesitamos una formación continua, por supuesto que necesitamos mejorar su remuneración, pero esto va más allá. Necesitamos toda una sociedad que reconozca el valor sagrado, el significado que tiene un maestro para la sociedad. Tiene la palabra Leopoldo López. Cuando fui alcalde, desarrollamos un programa de infraestructura escolar maravilloso. Escuelas que eran tan buenas o mejores que las mejores escuelas privadas. Pero nos dimos cuenta que la infraestructura no es todo. Que la infraestructura, si no la acompañamos de calidad, de nada sirve. ¿Y dónde está la calidad? En el maestro, en el docente. Impulsamos y proponemos masificar programas de acompañamiento al docente para que pueda fortalecer sus destrezas como maestro, para que pueda tener las mejores tecnologías a su disposición, para poner en el centro del debate educativo a quien tiene que estar en el centro del debate, al joven, al niño, a la calidad de la educación. Y por supuesto, se les dará todo el apoyo, se dignificará, se les dará el acompañamiento económico, seguridad social, pero jamás podemos olvidar que en el centro del debate, que la razón de ser del maestro, de la escuela y de una nación entera es la calidad de la educación. Por eso allí vamos a poner todo nuestro énfasis, lo hemos hecho.
Sabemos cómo trabajar de la mano con los docentes para que ellos estén mejor, pero siempre, siempre pensando en el niño, porque allí es donde está la prioridad, en el niño, en el joven, en la mejor educación para la mejor Venezuela. Diego Arra tiene el derecho de palabra. Yo creo que en general la familia venezolana, especialmente los padres, están en deuda con los maestros. Han dejado el futuro de sus hijos completamente en manos de los maestros. La falta de acercamiento, de integración de la familia con los profesores y los maestros no es una manera de dignificarlos ni jerarquizarlos, cuando los propios padres dejan en manos de otros totalmente el proceso de educación. Tal vez por mi experiencia en el campo venezolano como ganadero, voy a mencionar algo. La labor de los maestros en el campo venezolano es la más subestimada de todas. Porque en Venezuela el hecho de que esté en la provincia significa que tiene que ganar menos o tiene que estar menos jerarquizado. Una de las grandes oportunidades que yo veo para los maestros en Venezuela está en el campo venezolano, pero eso significará un cambio total de la orientación de la educación para que la gente en el campo no lo obliguen a ser agricultor. El nacer en la provincia no indica que es un agricultor, de repente quiere ser un biólogo molecular, pero mientras no le ofrezcamos maestros que vayan al campo, esa es la manera, yo creo, no solo de dignificar al maestro, sino de dignificar al estudiante venezolano que está en el campo. Finalmente escuchemos a Enrique Capriles Radonsky. Bueno, yo insisto, la educación es el camino para el progreso. Nosotros tenemos que cambiar el modelo. Yo por ahí veo al padre Sucre que está por acá y saludo a todas las autoridades universitarias. Yo recuerdo, yo estudié en esta casa de estudio. La carrera más fácil para ingresar era educación. Espero que eso haya cambiado. Muchos entraban a la carrera de educación para después cambiarse a otra carrera. Nosotros tenemos que entender que la educación es lo que va a permitirle a Venezuela dar un paso hacia el desarrollo, hacia convertir a Venezuela en un país de oportunidades. Donde hay educación no hay distinción de clase. Lo que hace distinto a los seres humanos es el que tiene una buena educación y el que no la tiene. Los maestros, saludo desde aquí a todos los maestros de Venezuela. He sido el gobernador de la educación y voy a ser el presidente de la educación. Porque yo creo, fíjense, que la educación no es un tema político partidista. No se trata de que usted se ponga la franela de un color para poder ingresar a la carrera docente. En Miranda hemos dignificado a nuestros docentes. Nos gustaría pagarles más, pero con los recursos que hemos tenido hemos logrado algo que tenía muchos años que no se hacía. Méritos, concurso de credenciales, todos en el camino de que por la profesionalización, porque cada quien estudie más, va a ser mejor. La última pregunta sobre la educación la formulará el estudiante Wilson Garzón de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Buenas noches, pueblo venezolano. Buenas noches, precandidatos presidenciales. Tomando en cuenta la poca oferta de empleo existente en nuestro país, sobre todo en la frontera, ¿cómo motivarían a los profesionales recién graduados que sienten que aquí no tienen futuro y por eso abandonan nuestra patria? Tiene la palabra María Corina Machado. Nelson, esto está tan vinculado con el tema de la confianza como con el tema de la educación. Obviamente, la frontera venezolana-colombiana es la frontera más dinámica de América Latina y la que tiene la oportunidad de construirse en el gran polo de desarrollo entre el norte de Santander y todo el estado Táchira. Pero esto ocurre alrededor de toda Venezuela. Tenemos todas las oportunidades del desarrollo, de creación de empleo cuando exista confianza y respeto a la propiedad en nuestro país. Ahora, yo no puedo dejar de tocar este tema sin hablar de la educación universitaria y lo que está siendo perseguida por parte de un gobierno que entiende que aquí, en las universidades, está el pensamiento crítico, el pensamiento irreverente, está la fuerza para pararse de pie y no permitir someter a una sociedad al pensamiento único. Y es por eso que la universidad está sometida no solamente a la destrucción de su autonomía, sino también al estrangulamiento presupuestario. Hoy, frente aquí, estudiantes universitarios de todo el país, tenemos que asumir que la universidad será un bastión de lucha para construir profesionales dispuestos a sacar adelante una Venezuela llena de oportunidades, junto con aquellos que se han ido y que regresarán porque los necesitamos a todos. Le corresponde intervenir a Leopoldo López. La frontera venezolana, para que la podamos recuperar y llenarla de soberanía,
requiere de oportunidades. Y por supuesto que esas oportunidades las va a dar el vínculo entre la educación y el sector productivo. Yo he estado muchas veces en la frontera, en el Nula, hay módulos de la UPEL, de la UNEYES, pero se van los estudiantes porque no hay oportunidades de empleo. Hay que recuperar la soberanía en la frontera y para eso hay que generar las oportunidades en el campo, las oportunidades que se le den a los que están estudiando y a los que se gradúen. No hay forma de que nosotros recuperemos la soberanía si nosotros no vinculamos a la universidad, al sector productivo y también, por supuesto, a la Fuerza Armada Nacional. El turno es de Diego Arria. El campo de la frontera, yo he planteado la creación de unas fuerzas binacionales, como una especie de cuerpos de paz. Nosotros tenemos que consolidar la frontera. Son vivas, pero de alguna manera que son preocupantes para todos los venezolanos. Allí se pueden hacer los grandes centros de investigación, grandes universidades. La tierra es barata, hay oportunidades y el Estado puede cumplir un rol muy importante. En Venezuela hubo un plan que se llama el Mariscal de Ayacucho. Yo participé en ese gobierno. El padre Leopoldo López fue el que dirigió ese programa, un programa excepcional. Este es el contraste. Este es un gobierno que compra Sukhoi, tanques, etcétera. Es la inversión completamente de las prioridades. En el caso venezolano, nosotros tenemos una oportunidad para el campo que realmente no la hemos aprovechado por este tema de la inseguridad de la frontera. Aquí es un doble valor, mejorar la educación, mejorar las oportunidades de empleo. Yo creo que debemos crear el derecho a no emigrar, el derecho a quedarse en Venezuela. Parece mentira, los que están acá estudian en una maravillosa universidad, van a tener empleo, yo no lo sé, en este esquema no lo tendrían, van a poder practicar su profesión libremente, en este esquema no lo tendrían. Eso es lo que tenemos que cambiar. Escuchemos ahora a Enrique Capriles Radonsky. Bueno, yo quiero decirle a todos los estudiantes de toda Venezuela, siempre va a valer la pena estudiar. Tenemos un modelo que hoy pareciera que lo que más vale es el carnet de un partido político, ponerse la franela de un color. Estamos construyendo un modelo como para que todos nuestros jóvenes digan, mire, ¿para qué voy yo a estudiar? Si no tiene ningún sentido estudiar. Si el que no estudia tiene más oportunidades que yo, que estoy aquí esforzándome, que mi madre que hace un esfuerzo para que podamos estudiar. Ese es el modelo que vamos a cambiar. Y ahí yo quiero ser reiterativo. La educación es lo que nos permita una educación libre, una educación de calidad. Es lo que nos permita construir un país de oportunidades, bien sea en la frontera. Que ningún venezolano piense por un momento dado que una alternativa es irse de Venezuela. Los queremos a todos aquí. Queremos construir un país donde haya oportunidades para que nadie vaya a buscar las oportunidades en otro país. Yo estoy convencido que tenemos todos los recursos y tenemos un gran recurso, que son todos ustedes, todos los que nos ven. 8 millones de jóvenes hay en Venezuela. ¿Qué país quisiera tener 8 millones de Venezuela? 8 millones de jóvenes. Imagínense ustedes la fuerza, la energía que eso significa para sacar a Venezuela adelante. Para culminar el tema educativo, responde Pablo Pérez. Soy gobernador de un estado fronterizo. Conozco muy bien la situación de la frontera con Colombia. La vivo diariamente. Y para eso nosotros tenemos que brindar seguridad. Que nuestra Fuerza Armada Nacional reciba instrucción del ciudadano presidente de la República para que nuestra frontera colombo-venezolana sea libre de todo tipo de delincuencia, de contrabando, de extorsión, de narcotráfico. Y por otro lado, crear esas nuevas oportunidades de trabajo. Y esas nuevas oportunidades las vamos a crear con 2 zonas francas que tenemos que realizar. Una en la Guajira venezolana y otra en el Táchira. 2 zonas francas para que el comercio colombo-venezolano se esté nutriendo cada día más. Allí vamos a estar generando empleo, pero esas nuevas oportunidades para nuestros jóvenes se las vamos a brindar. Ese programa de becas que tenemos en el Zulia, con más de 80.000 jóvenes que han pasado por las universidades privadas, lo vamos a llevar por todo el país. Y el nombre que va a llevar ese programa de becas se va a llamar Andrés Bello. Para nosotros también darle a los civiles y un ilustre venezolano como Andrés Bello el mérito notorio para que nuestros jóvenes tengan nuevas oportunidades y tengan un futuro seguro para tener la Venezuela que todos aspiramos, que todos queremos y hacia dónde nos vamos a dirigir, una Venezuela con progreso, inclusión y desarrollo. Gracias a todos. Vamos a una pausa de 4 minutos. A la parte final de este debate.
Cada precandidato dispondrá de 1 minuto para dirigir un mensaje a los venezolanos. Tiene la palabra el precandidato Leopoldo López. Como millones de venezolanos, yo tengo un sueño, una mejor Venezuela, esa Venezuela que sabemos que podemos construir, esa Venezuela que cuando hablamos de nuestro país y pensamos en las costas, en las oportunidades que tenemos, decimos Venezuela, el mejor país del mundo, pero siempre hay un pero. Yo me comprometo a eliminar todos los obstáculos que tengamos entre el presente y ese futuro que estamos por construir. Todos juntos podemos consolidar una Venezuela de paz, de bienestar y de progreso. Hemos hablado de educación, hemos hablado de empleo, pero la principal prioridad para que a partir del primer día de esa mejor Venezuela es la seguridad. Garantizar que los venezolanos puedan salir tranquilos a las calles, vivir en paz, convivir, será la prioridad de la mejor Venezuela. Los invito a que sueñen despiertos, a que se activen con la posibilidad real que tenemos de construir esa mejor Venezuela, la que sabemos que nos merecemos, la que sabemos que juntos podemos consolidar. Los invito a todos a que avancemos hacia la mejor Venezuela. Diego Arria queda en el uso de la palabra. Yo me quiero dirigir a los jóvenes que están aquí esta noche. Yo siempre he apostado a mi país y después de visitar tantos lugares de Venezuela en universidades, mi apuesta por Venezuela es muy fácil de ganar. Ustedes son la fuerza incontenible, poderosa, generosa y solidaria, sin la cual el país jamás podrá salir adelante. Permítanme que yo me dirija a un venezolano muy especial, a Hugo Chávez. Te quiero comunicar que el 21 de noviembre, soy un hombre de palabra, presentaré ante el fiscal general de la Corte Penal Internacional en La Haya la denuncia que contiene y documentada los crímenes de lesa humanidad que has cometido en contra de tantos venezolanos, por los delitos que has cometido con tanta gente buena. El final de todos los que abusan de sus pueblos es esa ciudad llamada La Haya, que tiene una Corte Penal Internacional. No es retaliación, no es venganza, es justicia. A continuación, Enrique Capriles Radonsky hará uso de la palabra. Nosotros decimos que cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas. Tenemos un país con muchos problemas. Tenemos un país con violencia, con alto costo de la vida. Cada venezolano que vive en una vivienda de cartón, cada venezolano que pasa hambre, los millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación, los millones de venezolanos que se encuentran con un servicio de salud que no es de calidad. Nosotros tenemos una gran oportunidad de unir a Venezuela, de unirnos todos como hermanos, como familia, de entender que el país necesita de más trabajo y de menos política. En Miranda, en esta trayectoria, como alcalde, como gobernador, he demostrado que puedo gobernar para todos. No aspiro a ser el presidente de un grupo, no aspiro a ser el presidente de un sector, aspiro a ser el mejor presidente para todos los venezolanos. Yo los invito a todos, a todas ustedes que están allí, mujeres, hombres, vengan todos. A lo único que le podemos tener miedo en nuestro país es al atraso. La esperanza siempre vence al miedo. Arriba Venezuela. Queda en este momento le damos la palabra a Pablo Pérez. Hoy le hablo a Venezuela. La pobreza tiene cara de mujer. Le hablo a la mujer, a los estudiantes, a los presos políticos, a los exilados, a los mineros de la Paragua, a los despedidos petroleros, a quienes viven en el Táchira con largas colas para poder surtir gasolina, a nuestros indígenas, a nuestros desempleados, al trabajador informal, a nuestros médicos que son los mejores de Latinoamérica y los peores pagados, a nuestros maestros, a toda Venezuela. Simplemente les digo, vamos a crear nuevas oportunidades para ustedes. Nosotros no nos vamos a ver como enemigos. Nuestros únicos enemigos son el desempleo, la impunidad, la inseguridad
el alto costo de la vida y la corrupción y la pobreza. Nosotros somos hermanos y como una gran familia que es Venezuela, como padre me convertiré en el gran padre de familia de toda Venezuela. Vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar con el cumplimiento de la palabra empeñada, vamos a recuperar esa palabra que es un documento en la función pública y allí estaremos todos. Le daré a Venezuela mucho más de lo que Venezuela me ha dado a mí. Nuevas oportunidades y futuro seguro para todos. Feliz noches, que viva Venezuela. Le damos la palabra para concluir esta ronda final a María Corina Machado. Vean lo que yo veo. Hoy es 8 de octubre del 2012 y ayer triunfamos en las elecciones presidenciales. Hoy comienza una nueva Venezuela, sin odio. Es el momento del encuentro, del abrazo, de la justicia, pero también del perdón. Se acabó el odio desde el gobierno, la persecución y el miedo. Es el momento de la justicia, de tenderle la mano a quien derrotamos, pero no para la impunidad. Hoy atrevámonos a pensar en la posibilidad de una Venezuela como la que siempre hemos querido y nunca hemos tenido, la que todos llevamos por dentro. Una Venezuela de la familia, de los amigos, de los valores. Es el momento de hablar con la verdad. Yo he combatido desde el primer día el régimen de Hugo Chávez sin concesiones. Los líderes que pedimos valentía tenemos que demostrarla. Que pedimos que tengamos convicciones, tenemos que compartirlas. Que pedimos que asumamos la lucha, tenemos que encabezarlas. Les pido hoy que piensen y voten distinto a lo que hemos hecho en estos 50 años, que asuman el desafío de tener una mujer presidente y una mujer independiente. Yo voy a derrotar a Hugo Chávez y voy a defender la voluntad de todos los venezolanos. De esta forma estaríamos concluyendo este encuentro entre los precandidatos presidenciales y solo faltaría señalar que la Universidad Católica Andrés Bello quiere seguir siendo un espacio abierto a la realización de debates. No solo de debates entre los precandidatos en esta fase de primarias de la Unidad Democrática, sino también luego entre los candidatos a la presidencia de la República. Y ojalá esa invitación sea aceptada por aquellos que hayan asumido en su momento la inscripción en los plazos que fije el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias a los estudiantes por su iniciativa, por sus preguntas. Muchas gracias también a los precandidatos por su presencia, por sus respuestas. Gracias a todos. Buenas noches.